Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta charla, conferencia. Un gusto tenerlos aquí acompañándome. Bueno, para los que no me conocen, soy el maestro Adrián Romero Ponce, soy coordinador del programa de la licenciatura en producción musical y docente de diferentes clases, entre ellas pues piano, seminarios de investigación y economía del arte. Y al respecto, en esta conferencia plática que vamos a tener a continuación, pues bueno, les quiero hablar un poco de resultados y eh, cuestiones que he encontrado en mi investigación, última investigación que hice como parte de mi trabajo aquí en la universidad, que explora la demanda del público en Ciudad Juárez de la industria musical durante la pandemia. Les voy a platicar un poquito al respecto de lo que encontré, ¿no? Los hallazgos que fueron encontrados en esta investigación para que pues tengamos este antecedente de que se ha estado estudiando el consumo musical en la región de Ciudad Juárez, Chihuahua, que pues muchas veces pasa desapercibido o sentimos que no hay suficiente información, pues esa es una manera de aportar mi granito de arena al respecto a esta situación para que podamos comprender y tomar decisiones más acertadas al respecto en un futuro, ¿no? Y sepamos dónde estamos como consumidores y como productores de la música. Entonces, esta investigación parte primeramente de esta cuestión que nos sucedió en la crisis sanitaria, ¿no? Derivado de esta crisis del COVID-19, pues cambiaron muchísimas cuestiones en cuanto a al consumo de bienes y servicios, no solo en la música, lo vimos en las cuestiones de oficina, en las cuestiones de cómo teníamos que adaptarnos a esta nueva realidad, ¿no? Nos limitaron muchas cuestiones, tanto de aforo, inclusive no sé si recuerdan en los automóviles ya a veces también nomás teníamos que tener dos conductores. Hubo muchos cambios en estas dinámicas y pues la música no estuvo exento, ¿no? Miles de profesiones y actividades económicas sufrieron esta adaptación y fue forzado para tenerlo hacia modalidades virtuales. Algunas fueron muy exitosas, como por ejemplo los Uber, el consumo de alimentos, también trabajos de oficina que eran muy metódicos o muy pues fáciles de transferir, ¿no? Todos estos paquetes de software como Office y estas videoconferencias pues fueron muy fáciles de adaptar, ¿no? Todo el trabajo de contabilidad, de administración, y otras no fueron tan exitosas, ¿no? También pudimos ver hábitos de trabajo que fracasaron, otros fueron totalmente imposibles de traducir al mundo digital debido a sus características de ejecución. Entonces, es precisamente de aquí donde parte mi investigación. Estos avances en la tecnología y sus efectos económicos que acontecen en nuestra sociedad van a impactar fuertemente en la cultura, incluso muchísimo más de lo que se cree. Pensamos que todo lo que tenemos al alcance es independiente de lo que vamos a consumir, pero tiene una relación muy directa. Sobre todo en esta era digital, donde todo el conocimiento se encuentra al alcance de todo el mundo, y pues es común encontrar en forma virtual y gratuita tutoriales, clases, guías, consejos sobre cualquier tema. Ustedes nada más se asoman a YouTube o a Instagram, y ahorita pues el más popular, el TikTok. eh, ya hay una cuestión ahí de tutoriales y de cómo hacer las cosas, ¿no? Inclusive la última campaña de TikTok en medios virtuales fue precisamente lo aprendí de TikTok, que es una tendencia muy, muy, muy eh, a la alza y muy compartida, sobre todo en las generaciones más jóvenes, donde tú puedes adquirir conocimiento de lo que quieras mediante videos cortos, ¿no? De 16 a 20 segundos o inclusive un minuto como máximo, porque también este lapso de atención ya se ha reducido. Entonces, imagínense ustedes nada más cómo va a acontecer que veníamos de tener esta dinámica donde los músicos tenían esta cuestión de ofertar de forma, pues ahora sí que gratuita, su música, sus conciertos, sus lecciones incluso. Ustedes se metían a ver tutoriales y cómo tocar cierta canción o cómo arreglar cierta cosa y lo encontraban gratis. Entonces, viene la pandemia, vienen estos encierros y ahora cómo les cobramos por eso, ¿no?
Ya los acostumbramos a que fuera gratis, ya los acostumbramos a que el conocimiento y la cultura debe ser gratuita y al alcance de todos por casi casi un derecho humano a la música, ¿no? Al acceso a la música. Pero eso pone en aprieto entonces a las profesiones de los músicos, ¿no? ¿Cómo vamos ahora a subsistir en una época donde primero nos limitan y la música es una actividad meramente social y cultural? Y segundo, la gente está acostumbrada a los consumos digitales gratuitos, sin un tipo de cobro pues directo, ¿no? Y esto complica mucho el panorama. Entonces, la investigación que realicé se basó, se centró en conocer la organización de los trabajadores de la música y sus acciones colectivas, es decir, qué hicieron durante esta temporada, eh, el manejo político de la crisis y las trayectorias profesionales de la música. En respecto a la organización de trabajadores de la música y sus acciones colectivas, me interesó mucho saber cómo enfrentaron la crisis sanitaria y económica las organizaciones de trabajadores de la música, si había algún tipo de organización que realizó acciones colectivas, protestas, petitorios, negociaciones, campañas. Esto lo vimos mucho en entretenimiento, ¿no? Hubo salones de fiestas infantiles, hubo quizá otros grupos teatrales, pero de los músicos rara vez vimos alguna cuestión colectiva, ¿no? Al menos en gran escala. ¿Qué tipo de trabajadores participaron? Si fueron docentes, ejecutantes, técnicos, productores, ¿qué hacían? ¿Cómo estos distintos contextos nacionales influenciaron estas distintas formas de acción colectiva y sobre todo cuáles fueron sus resultados, si tuvieron algún impacto, repercutieron en alguna organización formal en el sector musical, mediante algún tipo de creación de algún sindicato o algún tipo de federalización. Respecto al manejo político de la crisis, me interesó mucho saber con qué política pública y social y cultural respondieron ante la pandemia, ¿no? Durante los peores momentos sobre todo. En particular, qué respuestas hubo al sector musical y cómo estas decisiones políticas afectaron e influenciaron su trabajo. De este modo, pues pude conocer las repercusiones y los vínculos entre los actores de la política pública y del sector musical en comparación con otros sectores profesionales. También me interesó mucho reunir información sobre cómo estos contextos políticos e institucionales moldearon sus situaciones profesionales. Saber cómo el gobierno, ¿no? Tuvo algún cierto tipo de injerencia o apoyo. Esto es muy importante para también saber cómo moldean estas actividades los músicos. Y por último, las trayectorias profesionales de los trabajadores de la música, que me interesó mucho conocer cómo estos trabajadores lidiaron con la interrupción de los conciertos y eventos en vivo. Saber si tuvieron que multiplicar sus actividades profesionales musicales o consideraron cambiar totalmente de oficio o de carrera. Hubo muchos colegas que tuvieron que recurrir a otro tipo de actividades. Me interesó conocer los motivos, las causas, la raíz de esta situación más allá de la pandemia, sino más bien en términos de cómo se ofertaban y cómo se hacían estos servicios musicales que los orilló inevitablemente a otro tipo de actividades. Mediante este análisis correspondiente, el objetivo fue entonces el de conocer qué actividades aún pueden desarrollar estos trabajadores de la música en este contexto y posterior al mismo. Así pues, habrá que definir quién, cómo y qué se produce de servicios musicales, cómo se lleva a cabo su distribución y quiénes son sus consumidores en la actualidad. Entonces, eso se centró mi investigación y en esta conferencia, plática, mi intención es demostrarles los resultados que he encontrado. ¿Cómo le hice en la metodología? Fue una investigación cuantitativa y cualitativa con la que diagnostiqué el estado económico en el que se encuentra el sector musical. Hice encuestas transversales de corte descriptivo, exploratorio y comparativo para demostrar estas carencias, dificultades y estrategias que tuvieron que adaptarse para subsistir. Tuve que analizar datos oficiales de crecimiento económico y contracción a nivel nacional, estatal y local, sobre todo su impacto en la música y cultura, complementándolo con reflexiones y entrevistas a trabajadores de la música que he tenido la fortuna de conocer a lo largo de mi carrera. La población objetivo incluyó a profesores, técnicos, intérpretes, compositores, cantautores, managers e investigadores de la música, así como público consumidor en general,
que tuvieran rangos de edad que oscilaban entre los 18 años en adelante. Es súper importante mencionarles esto porque tuve que, al inicio, más bien la investigación la estaba centrando solamente en los músicos, es decir, este músico ofertante del producto musical y centrarme en su punto de vista, en su perspectiva, pero luego me di cuenta a medida que avanzaba la investigación que también me hacía falta el punto de vista del consumidor, es decir, no basta con saber cómo se sintió el músico a lo mejor en los peores momentos de la pandemia, relegado, triste, sin trabajo, etcétera, sino más bien el consumidor cómo percibía este producto musical y este servicio para poder tener un panorama más abierto y más integral sobre eh, las razones por las que esto ocurre. Entonces, primero los resultados de los consumidores. La edad promedio de los consumidores de música ronda entre los 18 y los 44 años aquí en Ciudad Juárez. El género con el que mejor se identificaron y escuchan es el rock seguido del pop. Yo pensaba que iba a ser el regional o el urbano, pero no es así. Supongo que el rock y el pop lo engloban en este tipo de música, pop viniendo del corto de popular, entonces quizá por ahí se fueron. La forma en la que usualmente consumen estos productos es a través de sus teléfonos celulares. Esto no es ninguna sorpresa, esto se ha venido viendo desde el 2013. Había una tendencia de consumo pasando de las PCs al celular a medida que el celular fue haciéndose un poquito más fácil de conseguir y más accesible para todos, pues es la tendencia actual, ¿no? Es muy probable que utilicen servicios de streaming durante el día y en promedio invierten de 2 a 3 horas en ellos. Eh, el medio más utilizado para ellos es YouTube, YouTube Music, en su versión gratuita. Sabemos que ahí YouTube ha estado, insiste y insiste que nos suscribamos a YouTube Premium, pero la tendencia es a un consumo gratuito aún así. El YouTube prefieren aguantarse ahí unos cuantos comerciales y tener YouTube Music o poner los álbums completos en listas que la misma gente hace o los artistas generan. Y ese es el medio de consumo más utilizado. De ahí sigue Spotify en su versión gratuita. Este último también pues, es atractivo en ciertos paquetes y beneficios que tiene cuando se contrata, pero usualmente permanece en su versión gratuita. En lo que respecta a la compra y adquisición de música en diferentes formatos físicos que no sean el streaming, hay una tendencia a no hacerlo, o bien a tener material que resulte coleccionable, pero esto ocurre con muy poca frecuencia. Es decir, más allá de un consumo gratuito para los consumidores, algo que represente un gasto adicional a pagar por música, pues es muy difícil. Tiene que ser algún producto coleccionable como alguna clase de vinilo, algún paquete de colección con muchos formatos de algún artista, algunas partituras, alguna camiseta, algún producto que sea único y coleccionable con la música agregado a es cuando el consumidor se siente uh, con la capacidad de generar este gasto. Mientras no, es muy difícil que al menos el consumidor juarense haga este tipo de gasto, ¿no? Esto es uno de los puntos principales que se encontró. El gasto promedio de una semana típica en canciones o archivos musicales es nulo en su mayoría. Solo un 24% de los consumidores gasta alrededor de 50 a 100 pesos en productos musicales. Esto pues representa algo muy 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 bajo y la verdad es de que de 50 a 100 pesos pues es nada. Los consumidores asisten en promedio a solo un concierto o presentación en vivo por año y solo el 27% asiste de 2 a 3 conciertos anualmente. Es importante destacar que para asistir la mayoría de estos eventos hubo un costo de boletaje y pocos fueron gratuitos, lo que refleja su interés en consumir experiencias musicales en persona. Esto es clave también para entender el comportamiento de los consumidores en la localidad. Sabemos que si bien no están dispuestos a pagar por consumo musical digital, sí lo están para actos en vivo, para conciertos, festivales, presentaciones en algún lugar. Eso sí, ellos están dispuestos a tener un gasto adicional, ¿no? Entonces, súper importante ahí tomar eso en cuenta para que tomemos estas decisiones de cómo vamos a subsistir en esta profesión.
Una actividad que cobró fuerza durante los primeros meses de confinamiento fue la de realizar el cobro por presentaciones en vivo vía remota a través del streaming. Pero al respecto, 67% de los consumidores no contrataron o pagaron por conciertos exclusivos por Internet. Hubo una plataforma que salió como una especie de salvavidas durante los primeros meses de pandemia, que fue Streamtime. Fue una plataforma mexicana que se ofertaba como esta salvación, ¿no? Para los músicos, sobre todo para los músicos que tenían una disquera, que ya estaban representados y tenían cierto bagaje cultural y eran una figura pública en México, donde ellos ofertaban conciertos exclusivos o actos, ¿no? También había comediantes y había distintos tipos de obras de forma stream, con un horario y un boletaje específico, y ellos se comprometían a preparar el escenario, las luces y una experiencia totalmente, pues, satisfactoria, por así decirlo, al consumidor. Pero al haber ciertos de conciertos con la misma calidad o inclusive mejor, pregrabados en YouTube, disponibles de forma gratuita o inclusive en Facebook o en redes sociales, había conciertos enteros muy legendarios, muy icónicos, que pues la verdad las personas no le dieron el sentido a pagar adicionalmente por ver un concierto adicional, ¿no? Esto nos lleva a la primera conclusión al respecto de los consumidores. La interacción que se obtiene al estar en modalidad presencial es necesaria para mantener la motivación en los usuarios, así como reafirmar o validar la actividad realizada. Sin un aparente por qué y para qué, acompañado del confinamiento y horas en solitario, la desmotivación fue el factor principal del abandono de este tipo de prácticas. Y esto incluye a las clases también. Todos estos servicios de clases a distancia en música, y en la mayoría de los casos algunos pudieron adaptarse bien, otros necesitaron, la gran mayoría necesitó el refuerzo de la presencialidad, del docente, de los compañeros, esta cuestión humana de interacción que la música brinda, esta conexión, no se tuvo de manera satisfactoria en la modalidad virtual, es decir, la modalidad remota no funciona para este tipo, sobre todo desde el punto de vista de los consumidores, ¿no? Quizá los músicos pusieron de su parte, se adaptaron, usaron cámaras, micrófonos, etcétera, pero también ahí tiene que ver mucho esta cuestión de la latencia, el internet se me fue, a lo mejor un concierto está muy muy bien producido, tiene los mejores micrófonos, los mejores ecualizadores y consolas, pero pues lo estás reproduciendo desde tu bocina del celular que es súper pequeña y una pantalla súper chiquita, entonces por mucho que uses una cámara de alta fidelidad y micrófonos muy muy caros y costosos, pues no te va a servir de nada porque el output está mal, ¿no? O es muy bajo y no te da una resolución muy grande. Entonces todas estas cuestiones que no controlas tú como productor terminan por afectar al consumo de tu producto. Entonces, por otra parte, vamos a ver ahora los ofertantes. ¿Qué pasó con los ofertantes de productos musicales? Esto incluía, como les decía, músicos, lauderos, técnicos, profesores, productores, ¿no? La edad promedio de los profesionistas ofertantes de servicios y productos musicales es de 25 a 44 años de edad. La actividad que la mayoría realiza es la de ser músicos intérpretes, seguida por la producción musical. La docencia es una actividad que realizan por necesidad y diversificación de sus conocimientos de tal forma que les permita tener una fuente adicional de ingresos. Pero al respecto nada más 36.7% se identifica como docente de música, por lo que la debida preparación y certificación se necesita para esta área. Al respecto es como una cuestión adicional para generar ingresos o para sacar el día a día, esto de dar clases, pero pocos se identifican plenamente como un docente de música porque pues se necesitan años, se necesitan herramientas pedagógicas y una serie de preparación que el ser simplemente un músico pues no te las da, ¿no? Entonces la mayoría se identificó como músico intérprete. También la mayoría de los músicos no contaba con un servicio de distribución musical contratado. Esto iba a impedir que pudieran adquirir fuentes adicionales de ingreso por razón de regalías o comercialización de sus producciones musicales.
Hay servicios de distribución como CD Baby o otras plataformas que ofrecen esta distribución mediante el pago único, a veces es mensual, de sus productos musicales, sus canciones, para que tengan a su vez esta oportunidad de generar ingreso mediante sus reproducciones. La mayoría no los tenía, subía su material propio a redes sociales como YouTube o Facebook, lo cual pues terminaba por no tener una distribución apropiada y un ingreso en tiempos de pandemia. La actividad que más se ofertó fueron las clases vía remota. Otros decidieron no ofertar servicio alguno. Del 13.3% que decidió transmitir una presentación, concierto, recital o espectáculo o a distancia, tuvieron un alcance nada más de 1 a 20 personas. Un 12% logró conectar a 501 o más. Y el aumento sucedía ya en las vistas posteriores archivadas, no durante su transmisión en vivo. Entonces eso también nos habla mucho de la cuestión de atención de los usuarios en Internet. Ya estamos a veces tan llenos de contenido que cuando nos avisaban que venía una transmisión en vivo, pues nada más le hacíamos swipe para arriba o ya no lo veíamos, ¿no? 66.7% decidió realizar otra actividad no musical para poder salir con los gastos, ¿no? Ya que tampoco recibieron apoyo económico alguno por parte del gobierno local, estatal o federal. Si bien habían algunas fondos o algunas becas o algunas cuestiones, pues no todos pudieron acceder a ellas, o la gran mayoría no se enteró ni siquiera cómo acceder a ellas, o eran muy bajas y de todos modos tuvieron que recurrir, pero la mayoría manifiesta que no tuvo apoyo alguno por parte del gobierno estatal federal durante el 2020 al 2021, 2022. Dichas actividades que tuvieron que realizar variaban, siendo la venta de alimentos la más popular. La mayoría se tuvo que dedicar a vender distintos platillos o productos de consumo alimenticio, la más popular siendo los boneless, porque de otra forma no podían tener pues, el gasto del día a día, ¿no? Y eso no perdonaba. En la pandemia nos dijeron que nos guardáramos, pero no nos dijeron cómo subsistir, eso ya cada quien se hacía cargo, entonces fue muy difícil para los músicos mantener su profesión. Muchos se desincentivaron y se desmotivaron y terminaron por vender alimentos o hacer otro tipo de servicios. Algunos otros realizaron servicios de repartición de comida, otros de manejar Uber, ¿no? Servicios de transporte. Lo que nos habla mucho y reafirma y vuelve a el punto de los consumidores de no consumir y no generar este tipo de pago por consumo digital, lo que orilla a su vez a los músicos a este tipo de actividades necesarias para el funcionamiento de la sociedad, pero a la vez necesarias para ellos para que puedan subsistir. Entonces, esto da ahora a otra conclusión de este proyecto, que es que las actividades artístico-musicales son por naturaleza sociales. La retroalimentación, la comunicación e interacción presencial son elementos fundamentales al momento de consumir tanto conciertos en vivo como al impartirlo tomando algún curso de aprendizaje, alguna clase, alguna actividad. Todo esto es muy necesario socialmente hablando. El uso de redes sociales y tecnologías de telecomunicaciones fueron una herramienta de emergencia ante la crisis, más no una vía alterna viable para mudar de forma definitiva todas sus actividades y servicios. Y esto es clave porque terminando la pandemia vimos mucho esta cuestión del home office y de cómo se preguntaban si era realmente necesario regresar a las oficinas, puesto que este sistema había funcionado muy bien para algunos, ¿no? Veíamos también un declive en las rentas de oficinas, sobre todo en ciudades grandes y metropolitanas como la Ciudad de México o la Ciudad de Guadalajara, donde de pronto estos rascacielos que albergaban muchísimas oficinas tuvieron anuncios de se renta o se traspasa, porque ya no había una demanda tan grande y significativa como la que había pre-pandemia, al tener todos estos negocios que mudaron sus actividades al home office, ¿no?
pero no fue así en el caso de la música. Se pensaba en algún principio que quizá pudo haber sido así, que quizá ciertas actividades se pudieron quedar de forma definitiva como las clases, ¿no? Pero los resultados que arrojó este estudio indican completamente lo contrario. Se necesita el factor humano, se necesita la conexión y la interacción que se obtiene mediante la música, que es meramente social y presencial. Se pueden tener algún tipo de actividades mezcladas, pero la tendencia debe ser así. Otra de las conclusiones que obtuve mediante este proyecto de investigación fue que existe una concepción por parte de los consumidores de que la música debe ser un bien público, gratuito, mientras que las productoras o músicos independientes insisten que su concepción privada debe ser así, de tal forma que permita generar ingresos. Hay como una cuestión ahí de estira y afloja, ¿no? Entre las dos partes. Por un parte, como consumidores nos gusta disfrutar de la música, pero no generar un consumo, más bien no generar un gasto adicional para poder consumirlo. Lo queremos gratuito, existe esta cuestión como que la cultura, todo el mundo tiene derecho y acceso a la cultura, debe tener acceso a la cultura gratuita, ¿no? Incluyendo la música. Y también está esta concepción por parte de las disqueras o los artistas independientes que debe ser privada mediante el registro de derechos de autor o registro de obra que permita generar ingresos. Y esto también pues es lo que les permite subsistir y vivir de la música. Entonces es importante encontrar un equilibrio entre lo que es el mundo virtual y las experiencias presenciales. Esto es la clave del proyecto de investigación, que básicamente nos damos cuenta que la tecnología durante la pandemia sí nos dio muchas herramientas y nos permitió, por ejemplo, seguir con consultas a distancia, clases sobre todo, permitió acercar a la gente a cierto tipo de contenido, de conocimiento que previamente no era posible. Sin embargo, sí es importante destacar que la música no tuvo ese beneficio, no tuvo esa transformación y esa adaptación como se esperaba al inicio. Hubo muchos intentos, hubo incluso plataformas que tenían la capacidad de tener muy poco delay entre la conexión con otros músicos, que a su vez permitía que pudieran ensayar y realizar distintos tipos de obras. No fue el caso a la largo plazo, o sea, no nos funcionó de esa forma porque también necesitamos esta conexión y esta comunicación visual, física, emocional, auditiva, de cómo está reaccionando el músico colega que tengo enfrente, ¿no? Y no se diga con alumnos, con el público, con estudiantes, ¿no? Eso es súper, súper, súper importante. Entonces, como conclusión de este proyecto de investigación, hace falta tener más actividad en vivo. Ya lo hemos visto que con la reactivación ha habido más festivales, conciertos, la gente tenía muchas ganas de salir y de conectar. Esto es clave en este mundo. La tecnología nos va a servir como una tarjeta de presentación. Hay que encontrar este balance entre lo que ofertamos como cuestión gratuita a disposición de todos en redes sociales y lo que queremos cobrar, ¿no? De hecho, esta es una relación directa hacia cómo existe ahora el concepto de concierto y de festival. Hemos visto también cómo se incrementan los precios del boletaje para asistir a esta clase de eventos, pero esto tiene una relación súper, súper directa con cómo se concibe o cómo se percibe el concierto moderno a comparación de antes y cómo consumimos música, ¿no? Si consumimos música generalmente de forma gratuita, como lo vimos también en Juárez, que ocurre en todo el mundo, pues entonces el concierto, que es la versión en vivo, que es lo que hace que quieras tú verme en vivo al artista o a la banda, pues te va a costar más. Entonces ahora es un espectáculo, es una experiencia, es una conexión con el público que en la forma virtual no se logra. Esto es clave. Espero que esta información sirva para las decisiones que ustedes como músicos o como consumidores hagan, y espero que de ahora en adelante cuando escuchen música o cuando asistan a un evento sepan que hay una lógica detrás de todo esto, una lógica que está basada en
este tipo de interacciones y este tipo de datos que este estudio pudo encontrar, ¿no? Y dar a luz. Entonces, hay una serie de reportes y de publicaciones que estoy en proceso de realizar. En cuanto estén disponibles, las haré accesibles a todos ustedes como comunidad académica y como sociedad de Ciudad Juárez, como pues nada más para compartir con ustedes el conocimiento que he estado llevando a cabo. Y estén al pendientes de todo lo que se puede ir surgiendo. No le tengan miedo a la tecnología, ya como conclusión para terminar esta conferencia. No le tengan miedo a la tecnología. Sabemos que viene, por ejemplo, la inteligencia artificial. No, primero ahora fue la pandemia y lo remoto y ahora tenemos el miedo a la inteligencia artificial. No tengan miedo a la tecnología. Esto se llama destrucción creativa. Ha sucedido muchísimas veces a lo largo de la historia de la humanidad, con la invención del foco, con la invención de la máquina de escribir, con la invención de la locomotora. Ha habido muchas ocasiones en las que se destruyen trabajos y se crean nuevos. Entonces, no hay que temer a la inteligencia artificial en la cuestión creativa y artística, que nos sirva de herramienta, así como la calculadora le sirvió al matemático para crear más y más complejas fórmulas y más complejos cálculos. Así nosotros podemos usar la inteligencia artificial para potencializar nuestro arte y nuestra creatividad, y que no quede nada más en el olvido, sino que quede más allá, ¿no? Y sea una herramienta valiosa para la creación musical. Pues sin más, les agradezco mucho su tiempo, espero que hayan disfrutado de estos hallazgos conmigo. Les mantengo al tanto de cualquier otra investigación o avance, y les agradezco a aquellos que hayan participado en este proceso mediante el levantamiento de encuestas y la contestación de las entrevistas. Muchas gracias, se los agradezco muchísimo, y pues quedamos ahí en contacto. Espero que sigan disfrutando de esta semana de la producción y estén pendientes para los otros eventos.